Televisa presenta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Jesús Flores Castro, estudiante del Bachillerato Maximino Ávila Camacho. Actualmente estoy en el quinto semestre. En este video voy a hablar de lo que entendí al leer de la página 60 a la 120 del libro Filosofía para principiantes. Este es el segundo resumen que hago de este libro. Al continuar con la lectura de este libro, entendí que en aquel entonces, en la época de los filósofos, como ellos eran personas que tenían bastantes conocimientos y entendían muy bien lo que pasaba a su alrededor, también había personas que no entendían de lo que hablaban ellos o simplemente mejor no les hacían caso porque era muy difícil de comprenderlo para ellos. Y entonces los filósofos eran los encargados de explicar a las personas de lo que hablaban de una manera sencilla. Y entonces de esta manera convencían a las personas sobre sus pensamientos que ellos tenían. Y también entendí que había personas que tenían pensamientos bastante lógicos y razonables y que también se llegó a creer que ellos tuvieron que ver con las pirámides de Egipto y los túneles de la India. Pero también hay algunas personas o filósofos que consideran que la filosofía de Platón era muy difícil de entender, explicar y de aceptar, porque él en una parte de su filosofía trataba de relacionar lo espiritual con lo humano. Él decía que una persona ya tiene su forma de pensar desde antes de nacer, y esto él le llamaba prototipos. Dice que una persona ya tiene su forma de pensar desde antes de nacer porque dice que con lo que piensa es con el alma. También dice que, por ejemplo, una persona llega a morir pero no muere su alma, entonces su forma de pensar no muere. Y esto quiere decir que se puede reencarnar en otro cuerpo, pero no va a cambiar su forma de pensar porque sigue siendo la misma alma. Y también dice que él tenía una forma de pensar, por decir, muy única, que se le hacía complicado y era difícil de entender a otros filósofos o a las personas. Además entendí que Platón consideraba varios niveles para la organización de los hombres, como por decir, él consideraba que en primer lugar estaba un hombre consagrado, y también se dice que en segundo lugar estaría lo que vendría siendo un rey o un guerrero, y después de esos hombres vendrían lo que viene siendo un político, un doctor, un atleta, un artista, y luego vendría siendo lo que es un tirano y un animal. Y ante esto le preguntaban las demás personas, porque Platón consideraba muy importante lo espiritual con lo humano. Y entonces le preguntaban a Platón que él qué pensaba sobre el cielo y el infierno. Y él decía que el infierno es este planeta donde vivimos nosotros, porque aquí, a su manera de pensar de él y de ver, observar las cosas, él pensaba que en este mundo se sufre mucho y entonces el cielo vendría siendo otro planeta o tal vez otra galaxia, pero eso no lo podemos ver, eso no está al alcance del hombre. También nos dice que a Platón le preguntaban por ser un gran filósofo y sobre su manera de pensar, que qué pensaba sobre otros temas, como por decir temas de este mundo, de lo democrático. Entonces él respondía que entre los hombres no todos son iguales y por este motivo no puede llegar a haber una democracia justa. Y entonces dice que para ocupar algún cargo se tendría que observar cuáles son sus aptitudes o cuáles son las capacidades de un hombre para poder llegar a ocupar ese puesto. Y también nos dice que algunas personas, o también se considera así, que le preguntaban que qué consideraba a la mujer en diferencia de un hombre. Y él respondía que una mujer es diferente a un hombre, que porque ella es frágil o puede ser caprichosa. Y entonces hubo como que distintas críticas hacia la opinión de él.
y entonces también se le decía que Platón era homosexual porque él consideraba que tiene que haber un cierto respeto, pero a la vez él consideraba varias diferencias entre el hombre y la mujer. Y entonces también a partir de esto se entiende que cada persona o cada filósofo en aquel entonces tenía una propia forma de ver las cosas y un propio pensamiento que era muy diferente a los de los demás filósofos y personas. Y también entendí que este filósofo que fue Platón murió a los 80 años, pero dejó muchas enseñanzas a partir de su filosofía que enseñó durante muchos años. También dice que uno de sus discípulos más reconocidos de aquel entonces, que también era filósofo, fue Aristóteles. Y esto fue todo por el video de hoy. Gracias.